Buenos días, Cintia. Buenos días, Jeremy, Chira. Buenos días, Michelle Altamirano. Disculpe, me había puesto en otra sala. Vamos a empezar el tema. El tema de hoy, como les dije, es mecanismos, ¿sí? Vamos a ver entonces la diapositiva rápidamente para poder ir avanzando el tema. ¿Dónde estáis? No. Bien, el tema, como ven en pantalla, es mecanismos reguladores del comercio peruano. Mecanismos reguladores. Bien, entonces vamos a tratar acá de ambos lados, ¿no? Pero específicamente vamos a centrarnos en los mecanismos internos del país, pero sobre la base también de aquellos mecanismos internacionales que de alguna manera tienen alguna competencia con alguna entidad nuestra dentro del comercio. Bien, entonces vamos a ver el tema de hoy y vamos a dar el preámbulo al tema. Me dice si puede ver la diapositiva primero para que yo pueda seguir avanzando, ¿sí? Me dice si puedes visualizar la diapositiva. En este tema que tengo en mención con ustedes del desarrollo, este tema lo van a buscar ustedes, el material ya está en el site y es una lista de entidades y ministerios que están dentro de la competencia para emitir algún pronunciamiento. Este mecanismo se encuentra, por si acaso este tema de hoy, se encuentra vinculado a toda institución vinculada a un pronunciamiento, ¿de acuerdo? El material también está en la página de la SUNAT, donde directamente lo he descargado, pero la competencia de actualización está dentro de la misma institución de cada entidad. Sí, Jeremy, permítame un segundo, por favor. A ver. Bien, vamos, la diapositiva la pueden ver, por favor. ¿Se puede ver la diapositiva? Bien, entonces vamos a dar paso. Y como le comentaba, el material está dentro, por si acaso, del site, pero también el material pueden complementarlo con la información que está en la misma página de la administración aduanera, ¿sí? Bien, vamos a dar pie entonces al tema. Y el tema principal es que necesitamos pequeños saberes previos para entender el tema. Y como de costumbre, siempre en este tema de usted, de que es operatoria, el tema central es el vocabulario, ¿ya? Porque con el vocabulario vamos a identificar algunos procesos, ¿de acuerdo? Y necesitamos, ¿cómo se llama? Conocerlos. Bueno, voy a mencionar algunos vocablos que es importante que lo podamos reconocer. Me voy a basar específicamente según la imagen de la diapositiva en el que necesitamos conocer vocabulario de la Ley General de Aduanas, del artículo número 2. Adicionalmente, conocer organismos internacionales vinculados al comercio. Otro punto es conocer las entidades y ministerios locales del Perú, todos como de costumbre vinculados al comercio. El comercio, acuérdense, no me refiero estrictamente al comercio local,
sino enteramente al comercio del intercambio de bienes y servicios en la importación y exportación. Ojo que estoy mencionando importación y exportación no como el régimen aduanero, sino como la acción del ingreso de una mercancía o la salida de la misma. También necesitamos identificar los tipos de mercancías. Los tipos de mercancías, como ves en pantalla, los tenemos ya en el vocabulario de la Ley General de Aduanas en el artículo número 2, identificados. Pero los voy a ir mencionando, de eso no hay ningún problema. Y conocer adicionalmente que como resultado de todo esto se va a ir mencionar dentro del proceso o mencionarlo, pero no desarrollarlo, es el tema de los denominados tributos en el país, ¿ya? De los tributos. Bien, entonces demos pie al inicio del tema que es del vocabulario de la Ley General de Aduanas, artículo número 2. Acuérdense que, si no me equivoco, la tienes en tu sistema el mismo vocabulario, ¿sí? Entonces voy a registrar la asistencia, se me vaya a pasar. Entonces déjeme registrar un segundo, estamos en pantalla, voy a registrar tu asistencia, ¿ya? Cintia, está Michelle y está Jeremy. Ya, correcto. Listo, voy avanzando entonces. Bien, entonces vemos lo siguiente. Ves en pantalla el artículo 2 de la Ley General de Aduanas, que es el vocabulario. El vocabulario lo necesitamos como toda acción que nos vincula directamente con el contexto de identificar algún proceso. Acuérdate, el vocabulario lo necesitas para identificar algún proceso dentro de los hechos, digamos así, o acciones que se van dando, porque tú necesitas identificar cada suceso correctamente con su respectivo nombre, porque es el vínculo que nos permite a nosotros entonces saber exactamente qué se está cumpliendo, ¿de acuerdo? Entonces vayamos a las palabras más simples del artículo 2 del vocabulario de la Ley General de Aduanas. Vemos en pantalla, por ejemplo, control aduanero. Para que este tema de hoy, de mecanismo del comercio, se pueda dar con efectividad, es que justamente nosotros necesitamos identificar las etapas en el que va a pasar tu mercancía, ya sea cuando apliques la salida o el ingreso. Es importante. Solo de esa manera puedes saber en dónde te encuentras. Digámoslo así, bajo un derecho de tu propia acción o un derecho que ya tiene la administración aduanera sobre su proceso al intervenir. Por eso que es importante que nos vayamos identificando con el nombre, pero no dejemos de lado el lugar donde se va a dar cumplimiento a dicho término que se pretende entonces conocer y aprender. Entonces, en este tema de los organismos internacionales, de los organismos o mecanismos vinculados, también vemos la palabra formalidad aduanera. La formalidad aduanera yo la puedo resumir de una manera muy práctica para usted diciendo que es todo aquello que nos permite cumplir algo. Y en este caso, exclusivamente, bajo el tema de lo documentario. Lo necesitas identificar con lo documentario. Lo documentario es el aspecto que te va a identificar con el proceso. Por ejemplo, para todo ingreso y salida de una mercancía, la formalidad es que tenga los papeles. Esa es la única formalidad. No hay otra, ni habrá. Necesitas los papeles. Sin papeles no puedes hacer ninguna acción. Por eso que es importante que te identifiques con él. Adicionalmente, también vamos a entender que en este contexto vamos a tener que identificar en la formalidad los documentos y algunos documentos exclusivamente vamos a tener que denominar los documentos operativos y documentos comerciales. Documentos comerciales que van a ser exigibles en el momento del ingreso. Y esa es la parte de la formalidad. Y como ves en pantalla, ya he adelantado un poco el tema de cuáles son las mercancías que exclusivamente se van a tener que manejar. Vamos a tener que conocer. Ahí dice en pantalla la mercancía. Como definición, la mercancía es un término
que le damos dentro del comercio bajo el término técnico, ¿de acuerdo? Un término que utilizamos. Quiere decir, en este caso, cuando hablamos, por ejemplo, de un marcador, en lo técnico, en lo común, en lo cotidiano, le vas a llamar plumón. Pero plumón no va a ser la manera como vas a negociar. Vas a negociar con el término marcador. Entonces, por eso que te digo que es importantísimo, entonces, que siempre identifiques desde ahora a toda acción con el nombre concreto, ¿no? El nombre correcto que le corresponde. Para que así podamos entonces, de alguna manera, poder saber dónde se adecua. Otro aspecto que ves dentro de la positiva es la denominada mercancía equivalente. ¿Qué es la equivalencia? La equivalencia matemáticamente refiere a la igualdad, pero eso es matemáticamente. En el término aduanero, la mercancía equivalente supone algo que es idéntico o algo que es parecido o similar. Tiene dos acepciones, lo idéntico o lo parecido o similar, ¿de acuerdo? Ese es el tema de la palabra. Entonces va a referir a que hay elementos o cosas que nosotros efectivamente vamos a tener que utilizar, ya sea de manera idéntica o equivalente. Entonces, podemos decir que la mercancía equivalente solamente va a aparecer en determinadas acciones. Una de las principales acciones donde se va a hacer presente su momento es justamente cuando queremos efectuar regímenes de perfeccionamiento. Perfeccionamiento refiere a la acción en la cual nosotros necesitamos cambiar algo. Y entonces necesitamos identificar aquello que queremos cambiar, pero que de repente en ese instante o en ese momento el elemento que queríamos tener no lo está. Entonces tenemos que reemplazar. Es casi muy parecido al tema de querer cocinar algo. Cuando se te propone cocinar una comida tradicional en el Perú y ves el YouTube y te dicen los ingredientes, como que te desanimas porque no los tienes. Pero como tú eres más ingenioso, entonces dices, bueno, lo puedo reemplazar con algo. Y empiezas entonces el hecho del reemplazo. Entonces empiezas a cambiar las cosas. Lo mismo se evidencia aquí, lo mismo. Vamos a ver, entonces dice mercancía extranjera. Bueno, la mercancía, su propio nombre lo identifica. La mercancía extranjera es algo que pertenece todavía al ámbito fuera del país. Lo conocemos por un nombre, comercial o técnico, pero que todavía no puede ingresar formalmente al país, que todavía no podemos hacer uso de ella. Debe cumplir lo establecido por las normas. Entonces quiere decir que debe ser nacionalizada, o sea, debe convertirse en una mercancía que pague el derecho del ingreso. Y es por eso que ves en la pantalla que yo hablaba de tributos en la presentación. Entonces, precisamente a eso me refiero, a que la mercancía extranjera, para poder ser utilizada como tal, debe tener la formalidad más el pago del tributo. No hay otra manera en que pueda esta ingresar. Y la mercancía nacional, su mismo nombre lo dice. Su nombre lo refiere por sí misma. Se refiere pues justamente a aquella que pertenece al ámbito de dos maneras. Aquello que ya es del país y aquello que tú fabricas en el país. Por ejemplo, podríamos pensar en este momento como mercancía nacional de repente al pisco peruano. Pero en este tema, entonces vamos a tener que determinar si pertenece o no pertenece realmente al país. Porque recuerda que hay algunos elementos o algunos productos que no necesariamente han pertenecido a la época del incanato. Han estado presentes de repente por el tema de la colonización. Siguiente punto, entonces, es otro, que yo encuentro algodón en el país que no necesariamente de repente es nacido en el país o cultivado o originario, sino que lo utilizo y lo cambio del algodón en planta, lo convierto en una tela o tejido. Pero no me quedo con la tela o el tejido, sino que decido crear
un polo, una camisa, un denim o algo. Entonces, justamente a eso también denominamos mercancía nacional, aquella que puede ser producida, manufacturada aquí dentro con algún elemento nacional o nacionalizado. Ojo, dice o nacionalizado, quiere decir con algún producto extranjero que necesite agregar. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Algo que nos haya podido entender? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Está todo claro? Entonces hemos cubierto el primer elemento que se refiere a las mercancías, ¿de acuerdo? Tenemos mercancías nacionales, nacionalizadas, extranjeras y equivalentes. Son los 4 elementos. Pero nos vamos a centrar puntualmente en algunos porque lo que se trata el mecanismo es justamente de determinar su formalidad. También otro elemento importante que debemos reconocer dentro de los mecanismos es la potestad donera. Potestad es aquello que detenta poder. Entonces se puede decir que para que se efectúe el mecanismo es que realmente no está bajo nuestra potestad todavía. Quiere decir que debe cumplir algún propósito. Y es por eso que menciono la potestad donera, porque estamos hablando del ingreso o la salida de mercancías. Entonces, la potestad emerge aquí como una necesidad de entender que los bienes todavía no son nuestros y que necesitamos cumplir determinadas formalidades bajo el proceso del control, o sea, que sí que deben pasar por un examen, una evaluación, una inspección, para poder entonces decirnos a nosotros que está bajo los parámetros de la seguridad. Y es por eso que es importante hoy en esta sesión que tú comprendas la importancia que tiene entonces los mecanismos. Los mecanismos no operarían si es que las mercancías fuesen, digámoslo, netamente nuestras o ya fuesen identificadas antes de con alguna certificación o algo. Pero aún así, teniendo las certificaciones de sus propios países, en el caso de mercancías extranjeras, requieren la autorización y la comprobación de dichos elementos o dichas solicitudes o certificaciones que le fueron emitidas. Cabe recordar, por ejemplo, ¿no? Que ha habido productos peruanos que han salido al mercado teniendo licencias, autorizaciones aquí en el país. En el extranjero no se confiaron de un DIGESA, de un DIGEMIT, no se confiaron de las buenas prácticas de manufactura del Perú, sino que hicieron sus propias pruebas. Y terminaron entonces que los elementos que estábamos enviando pues no eran los elementos que ellos querían. Lo mismo aplicamos acá. Si entra un elemento de bebida nueva, energética, digamos así como un Red Bull, necesitamos nosotros de nuestra parte identificarla, por eso que llamamos mecanismo. Pero ¿por qué la identificamos? Porque el bien sigue siendo extranjero, no te pertenece aún. Tienes que cumplir la formalidad más el pago y entonces el mecanismo opera para dar una respuesta a dicha situación de la mercancía que ingresa, a corresponderle si de verdad es la que dice ser. Me refiero a que si es realmente una mercancía en buen estado. Ahora vayamos a la siguiente parte, los sujetos intervinientes. Es importante identificar, ya sabemos que el elemento principal es la mercancía, acuérdate. Ahora yo te pregunto, ¿el control aplica sobre una mercancía nacional, una mercancía extranjera, una mercancía nacionalizada o las mercancías equivalentes? ¿O son todas las anteriores? ¿O solo algunas? ¿Qué dices tú? ¿Sobre qué mercancías crees que operan los mecanismos? Los mecanismos operan sobre las mercancías nacionales, nacionalizadas, extranjeras o equivalentes. A ver, dame tu opinión para poder entonces aclarar el tema todos de una buena vez y pasar a la siguiente parte que ves en pantalla, que son los denominados sujetos intervinientes. ¿Alguna opinión? Muy bien, Cintia, a las extranjeras, correcto, ¿está bien? Muy bien, a los extranjeros no, a las mercancías extranjeras. Bueno, también a las personas, digamos, técnicamente, ¿no? Por si acaso vengan con una plaga o una enfermedad. Muy bien, pero vamos a decir que no solamente la mercancía extranjera es la que debe ser observada, sino la nacional, porque la nacional también, como la que viene y la que sale, también debe ser prevista con denominados permisos o autorizaciones. También aplica a las mercancías extranjeras y nacionales. La nacionalizada no, porque la nacionalizada ya cumplió el proceso,
ya presentó los papeles, autorizaciones, permisos y pagó los tributos. Por eso la han analizado. A las mercancías equivalentes, pues las mercancías equivalentes son lo mismo, son extranjeras. Son mercancías idénticas o similares que vienen o salen del país y que por tanto los mecanismos de control se les aplica igualmente. ¿De acuerdo? La única mercancía que está exenta, digamos así, ya del proceso es la mercancía nacionalizada porque ya pasó dichos controles. Bien, se entendió, ¿no? Bien, ahora vamos a ver a los sujetos intervinientes. Los sujetos intervinientes son aquellas personas o empresas que de alguna manera, cuando ocurre el mecanismo de control sobre las mercancías que están presentando para exportar o importar, pues necesitamos identificarlas. A continuación les muestro a los sujetos intervinientes. Los sujetos intervinientes en este caso sería el importador, exportador, declarante, la aduana y el sector o entidad competente. Recordemos, el importador es la persona que trae mercancías extranjeras, paga los tributos y las vende o comercializa dentro del país. El exportador es una persona que decide que algo que está en su país, aquí por ejemplo en el Perú, producirla, cambiarla y ofrecerla al mundo. Entonces saca lo nacional con lo nacionalizado que le haya agregado para venderlo al mundo. Entonces también está el exportador. El declarante también es un sujeto interviniente, porque el declarante es el representante aduanero. En este caso te recuerdo que los declarantes nos representan en el momento efectivo en que la importación es mayor a $2,000 y la exportación es mayor a 5,000. Ahí aparece la figura del declarante, mejor dicho, del agente de aduana. ¿Ya? Lo reconocemos actualmente bajo la ley como el representante aduanero. Esos son los tres primeros sujetos. El otro sujeto que permite el control, la administración del ingreso de las mercancías y las de la salida también es la aduana. La aduana es otro sujeto. ¿Y quién hace pronunciamiento de que las cosas estén correctamente controladas o, digamos así, cumplen el propósito del ingreso de estar en buen estado, bueno o nuevo? Entonces, alguna entidad o sector competente. Entonces, como ves en pantalla, estos tres sujetos son los que se vinculan, ¿ya? El importador, el exportador, el declarante, la aduana y el sector o entidad competente, ¿sí? Recuerda esta parte porque esta parte la vas a necesitar aplicar cuando realices tu proceso, entonces, de ingreso o salida de mercancías, ¿sí? Bien, entonces, vamos a decir que te vas a identificar, ya seas como un representante aduanero, ya seas como el importador o ya seas como el exportador. Bien, ¿se entendió esta parte, por favor? ¿Logró comprender esa parte? Me dicen si lo entendiste, por favor, Jeremy, Cintia, Michelle. ¿Lo han entendido? ¿Se pudo comprender? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Sí, Cintia? Bien, de acuerdo. Los demás, Jeremy, Michelle, ¿lo han entendido? Voy a ir avanzando bloque por bloque, de tal manera que me permita saber que usted está comprendiendo cada parte que voy explicando, ¿de acuerdo? Voy avanzando. Yo siempre se da cuenta que lo voy avanzando por bloques. Voy un bloque presentando y otro bloque. Entonces necesito saber que usted ha podido comprender esta parte. Bien, voy a leer el chat entonces para saber que usted lo ha comprendido. Bien, Jeremy. Bien, Michelle, de acuerdo. Está bien entonces. Bien, una vez que hemos identificado al denominado sujeto, entonces ya tenemos tres sujetos, entonces vayamos a la otra parte que es medidas que identifican y son adoptadas por la aduana. Medidas de identificación adoptadas por la aduana. Nosotros lo conocemos como la SUNAT. Nosotros decimos aduanas porque las aduanas son las puertas de las mercancías.
Si digo SUNAT, hablamos de mercaderías. Si hablamos de aduanas, tu mente automáticamente debe saber que estamos hablando de mercancías, ¿de acuerdo? Entonces vamos a determinar que en este proceso la administración de aduana ejerce determinadas acciones para poder entonces también hacer partícipe de aquello que le decía sobre las mercancías. Vemos una acción de control extraordinaria, una acción de control ordinario, un reconocimiento físico y un aforo. La acción de control extraordinaria permite aplicar en la aduana, más allá de la misma aduana marítima, aérea o postal, ir a un almacén y hacer la intervención necesaria si es que tiene dudas de lo que está ingresando. La acción de control ordinario opera dentro del almacén, pero la extraordinaria no solamente llega al almacén, sino que la mercancía, de repente, ya estando en tu local, o en el mercado central, o en Grau, o en algún lugar, la aduana llega hasta ese lugar precisamente para poder ver lo que no pudo ver, o sea, mejor dicho, si lo vi incompleto la carga, porque son 67,000 piezas en un contenedor de 40, y yo solamente me permití ver pues unas 20 o 30 piezas, o sea, no descargamos todo el contenedor, o sea, la apertura fue parcial, entonces se necesita pues volver a revisarla. El reconocimiento físico y el aforo son dos situaciones muy parecidas. La única diferencia entre un reconocimiento físico y el aforo para este hecho es que el reconocimiento físico toma la presunción de veracidad y buena fe. Quiere decir que si en una caja hubieran 30, yo puedo tomar una, revisarlo con la formalidad aduanera de los documentos, revisar que tienen las mismas características y condiciones que menciona la factura comercial y entonces deducir que las 29 son iguales. Pero cuando yo tengo duda y ya pasó el contenedor, entonces algo me viene como que no está claro, uso la opción de control extraordinario para ir hasta ese lugar donde la mercancía va a descargar y va a ser pues el tema de la venta, distribución y lo demás. El aforo, sin embargo, como su mismo nombre lo dice, mide la capacidad total en la que puede caber los objetos, elementos o personas. Entonces, el aforo es la acción por la cual, cumpliendo las disposiciones de verificación, control y demás, revisa completamente todo, se cerciora de todo. Por eso, entre un reconocimiento físico y un aforo, no te conviene el aforo, te convendría más el reconocimiento físico. Bien, ¿alguna pregunta por favor aquí? ¿Se ha podido comprender esa parte? ¿Pudiste comprender, Michelle, Jeremy, Cintia? Estamos viendo entonces que los mecanismos ya han empezado, ya les he empezado a mostrar. Los primeros mecanismos, estamos hablando de la aduana y sus controles a través de las acciones como la inmovilización, incautación, acción de control extraordinario, ordinario, aforo, reconocimiento físico. Voy a leer un preámbulo que había escrito. Dice, en pocos meses una enorme proporción de la clase media se sentía bien, que se forjó durante los últimos 30 años en el Perú, pasará a formar parte de la población en estado de pobreza por el COVID-19 en Perú. Escribe Roberto Abusada Salac, presidente del Instituto Peruano de Economía. Bueno, nos ha vuelto a golpear el tema de la situación de estar en aislamiento social, paralizando de alguna manera las actividades económicas por 15 días. Entonces, es ciertamente involucra otra vez volver a pensar y reformular que no todas las actividades económicas se reactivan, sino solo aquellas vinculadas a las necesidades básicas primarias y vinculadas a la salud. Los restaurantes no podrán pues tener un mozo, sino tienen que hacer delivery, pero mucha gente, he escuchado, me ha llegado comentarios, por ejemplo, que hay determinadas acciones donde no se puede realizar el delivery. Entonces no tienen capacidad, no tienen ese plan, pero ya estaba previsto por si acaso este tema dentro de las normas técnicas que se debían aplicar en el tiempo del COVID, ¿no? Es una situación que debían ir implementando. Porque el COVID, como saben ustedes, el COVID no se va a curar, no hay formalmente una cura. La vacuna es un placebo, algo paliativo que de alguna manera contrarresta los efectos, pero eso no va a decir que te va a volver inmune. Estás exento, estás casi, digamos, al límite
de que de todas maneras te pueda dar y pueda pasar un hecho que no deseamos todos. Entonces, el mecanismo sumado a esto se convierte en una pequeña barrera, pero una barrera necesaria. Veamos más adelante los siguientes. Yo publiqué esto en septiembre del año 2020, del año pasado. Decía, el gremio de cosmética e higiene personal, COPECOT, de la Cámara de Comercio Lima, estimó que el mercado de cosméticos y higiene personal reportaría una severa caída del 14% de la facturación. Pero esto que estamos hablando en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En estos meses hemos visto que el tema de la belleza se repuntó nuevamente, ¿no? Tú podías encontrar más salones de belleza que otras tiendas de bodega. En determinados sectores siguen siendo altamente, bueno, demandados, ¿no? Pero ¿cuál es el tema en que se frenan? Dice, se frenan actualmente porque el COVID lo que quiere es evitar el contacto. Pero hemos pasado una etapa donde se remojaban los pies en algo, te echaban alcohol, te tomaban la temperatura, pero hemos visto que el resultado hasta en enero, donde hemos estado antes del aislamiento social, pues casi la mayoría volvió a la normalidad, ya no había trajes, no había control, no había temperatura, no había alcohol, algunos te cortaban sin mascarilla, otros sin mascarilla, entonces es una situación que de alguna manera cambia el panorama cada cierto tiempo, y ciertamente de enero a febrero va a cambiar tangencialmente las actividades económicas debido a que el COVID no se ha ido, ¿no? Y ciertas actividades económicas ciertamente van a decrecer. Entonces, acá voy a leer el párrafo segundo que dice, advirtió que las categorías de fragancias, varones, mujeres y niños, maquillaje, labios y uñas, registrarían los menores procesos por no estar relacionados al tema de la salubridad. No obstante, la higiene personal como los jabones sería la categoría que continuará siempre con resultados positivos durante el cierre del año, y ya vemos que durante el año, porque los detergentes, los elementos de limpieza se mantienen, pero la demanda todavía sigue siendo muy alta debido a que este tipo de situación en la que nos encontramos es alto. Pero entonces, ¿qué descubrimos? ¿Qué fue lo que descubrimos? Que POE, por ejemplo, tiene un elemento contaminado en el sector. Pero ¿cómo pasó? Si no se supone que hubo un control de un mecanismo donde lo importado, el insumo, en el envasado hubiese cumplido los controles, pues esta es la razón por la que los mecanismos tienen que darse, porque no garanticen nada que podamos revisar íntegramente cada producto. La mayoría de los productos pasan por el control físico, ¿sí? Por el control aleatorio. Y esto es un elemento importante que tú debes tener en cuenta siempre. No te vayas a confiar. Piensas que los mecanismos cumplimos con todo. No, no se puede, es imposible. Solamente una parte. Y puede ser que esa parte justamente es la parte de lo que llamamos nosotros la evasión tributaria, el contrabando. El contrabando no es la gente que pasa por Guaquillas, por los alrededores, por Tacna, busca burlar el control, o acá en el tema de Puno, sino que el contrabando se da también y se es considerado dentro del mismo proceso del ingreso de una mercancía formal, donde se esconden, donde habiendo demasiadas mercancías, pues las personas optan por camuflar, esconder o no declarar determinadas mercancías. Por eso que los mecanismos de control lo que buscan es identificar a la mercancía y el sujeto interviniente, de repente para sancionar, de repente para permitir su formalidad. Por esa parte es importante que lo tengas muy claro. Ahora sí vamos a entrar a las barreras. Para que exista un mecanismo de control, entonces debe haber un tipo determinado de barrera, o sea, una determinada situación de control. Por tanto, entonces vamos a ver el tema de la barrera al comercio. Voy a leer entonces la definición que le he dado al tema de la barrera, y dicen, son aquellos mecanismos que adoptan los países como medidas internas para proteger a las personas, medio ambiente, y que toman algunas veces connotación de recaudación por el ingreso de las mercancías y adoptada también por las entidades locales o ministerios correspondientes. Quiere decir que se convierte en un estrecho pase en el que la mercancía debe cumplir determinadas formalidades. Y que para eso entonces se activan los denominados mecanismos que para algunos consideran barreras y que algunos optan por denominarlas más barreras,
¿Qué mecanismo? Mecanismo es la acción que realiza la entidad, pero en cierta manera para el que trae sería como una barrera. Entonces, estas medidas se ejecutan, como hemos dicho, sobre las personas, sobre los elementos que puedan actuar en el medio ambiente. Los mecanismos son de dos maneras, lo arancelario y lo no arancelario. Vamos a ver entonces a qué refiere con la palabra barrera arancelaria y barrera no arancelaria. Me dice por favor si puedes estar visualizando la diapositiva, ya para continuar. Vamos a ver entonces el tema de la barrera arancelaria y no arancelaria. ¿Se puede visualizar si se ve, Jeremy? Muy bien, Jeremy, gracias. Entonces voy a continuar. Entonces vamos a ver la barrera del arancel y la barrera no arancelaria. Una barrera arancelaria es una medida que se toma al ingreso de una mercancía, siendo esta identificada por el arancel de aduana, es decir, que le damos un código. Pues los cambios adoptados por las enmiendas, o sea, por los sucesos que han habido, con el que le corresponde, identifica la subpartida, siendo asignada de dígito. Quiere decir que han habido cambios. Tú date cuenta que antes no era así, al hoy no era igual. Los auriculares cambiaron con el Bluetooth, se hicieron más pequeños. Se puede poner unidades de memoria en algunos auriculares que traes Bluetooth. No es necesario que lo transmitas, sino que te lo puedes poner sobre el oído, no tiene cable y lo único que insertas en él es tu chip, tu micro USB, y puedes escuchar ahí toda la música que quieres y tiene radio. Ya no necesitas cablear y enviar o gastar por la emisión de Bluetooth a tu smartphone. Hay algunos que tienen de esta manera. Pero entonces, cuando la mercancía hace su ingreso, esta mercancía que te acabo de mencionar tiene que pagar un determinado tributo. Le vamos a llamar ese tributo de ingreso el primero como el ad valorem. El ad valorem es lo que todas las mercancías se someten. Se someten a la barrera del 0%, del 6% y del 11%, cuando el valor es mayor a $2.000. Cuando el importe es menor o igual a 2.000 sobre el 4%. Entonces la barrera arancelaria refiere al ingreso, a la clasificación y a la determinación de un porcentaje denominado ad valorem, del 0%, 6%, 11% o 4%, ¿de acuerdo? Esa es la barrera arancelaria. Y vamos a ver entonces en pantalla, esto está regido por el arancel de aduanas. ¿Ves en pantalla el arancel? Es una medida arancelaria y es una barrera impositiva. Quiere decir, sí o sí tenemos que clasificarla y sí o sí tiene que tener el porcentaje, ya sea el que le corresponda, ya sea del 0, ya sea del 6 o del 11%. Por eso decimos que la barrera arancelaria es una barrera impositiva. No se puede dejar de clasificar, no se puede dejar de determinar su denominado porcentaje de ad valorem. A cada mercancía le corresponde un ad valorem determinado. Por eso decimos que es impositivo, ¿de acuerdo? No hay mercancía que no deba ser clasificada. Todas las mercancías serán clasificadas, ¿de acuerdo? Tome en cuenta este dato. Todas las mercancías son clasificadas. Bien, ¿alguna pregunta por favor aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengas? ¿Alguna duda o pregunta? Si es alguna pregunta o duda, si has entendido esta parte para seguir avanzando. Voy a hacer así, ahora bloque por bloque que tengo internamente te voy preguntando. ¿Sí? ¿Entendiste entonces la barrera? No entendí todo, Jeremy. Muy bien, ya, muy bien, Jeremy. Michelle, Cintia, para volver a explicar. Jeremy, Cintia. Jeremy me dijo, perdón, Michelle y Cintia, ¿han podido comprender? Cintia, muy bien, de acuerdo. Y Michelle. Ya, voy a poner un ejemplo entonces para poder ayudar a Michelle, para poder ayudar entonces a Jeremy y ayudar a Cintia.
Bien, vamos a decirlo de esta manera. Miren, supongamos que todos ustedes, viendo la situación en la que nos encontramos, han decidido mejor, como ya su empresa le dio de baja, por ejemplo, ya supongamos que ustedes trabajan en una zapatería. La zapatería para el Estado peruano no es un tema importante para el COVID. Anda con sandalia, con lo que tengas, no es, el zapato no es necesario. Entonces te mandan a tu casa. La dueña, al ver que no es lo que vende alcohol, ni mascarillas, no en las farmacias, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con el COVID, entonces te manda a tu casa. Entonces tú dices, bueno, ya me mandó a mi casa, me ha dado algo de platita, ya sea por la suspensión imperfecta, o me adelanta algo generosamente las semanas que he trabajado la dueña o el dueño. Y entonces tú dices, bueno, la plata no se puede ir comiendo, pues, ¿no? Te comes, comes, comes y al final no ha producido nada más que se ha consumido. Entonces tú lo que decías en ese instante, en ese momento, dices, bueno, voy a entrar al Express y voy a realizar una compra para convertirme como todo lo demás. Voy a vender cosas que puedan venderse sin COVID o con COVID. Entonces entras, ves algo interesante en la página de los chinos, entonces dices, bueno, esto sirve, puede servir con el COVID o sin el COVID. Voy a vender termómetro, por decir, ¿no? El otro voy a ver una, voy a traer un elemento que puede medir la temperatura corporal, o ya el otro voy a traer un elemento que puede de alguna manera ayudar a determinar si con la tos identificas qué tipo de tos es, etcétera. ¿Ya? O una mascarilla más moderna de repente, ¿no? Y entonces Jeremy y Cynthia deciden comprar en AliExpress. La mercancía cuando está ingresando, tanto la de Jeremy como la de Cintia, antes de ingresar, ese nombre con el que ya lo compraron no es el nombre con que lo vamos a encontrar en el arancel. Vamos a tener que encontrar el nombre real con el cual el arancel y el mundo del comercio lo conoce. Entonces, una vez que hemos identificado el nombre de los elementos que Jeremy y Cintia han comprado, entonces en el libro que ves acá mostrado en pantalla, que se llama el arancel, lo que vamos es a buscarle el nombre técnico. Una vez que encontramos el nombre técnico, permítanme ver si tengo el arancel a la mano colocado. Ahí está. Ya, miren ahí en pantalla. ¿Lo pueden ver, por favor? Si lo pueden ver, me avisan. Voy a entrar al chat porque siempre se me pone en segundo plano de donde estoy. Sí, muy bien. Cuando entra una mercancía, Jeremy, me avisa si lo puedes visualizar y Michelle también. Cuando ingresas tu mercancía, le va a dar 10 dígitos para identificarlo. Mire el ejemplo de acá. Dice 01 es capítulo, son 2 dígitos. 06, 01, 06 hace 4 dígitos, se le llama partida arancelaria. 41, 01, 06, 41 hace 6 dígitos, se le va a llamar subpartida. Y si lleva 8, 01, 06, 41, 00, se la va a llamar nandina. Si lleva 10 dígitos, lo vas a conocer como la subpartida nacional. Entonces, cuando Jeremy y Cynthia decidieron traer algo de China, le vamos a conceder esas 10 dígitos. La subpartida del sistema armonizado, o sea, si yo le he puesto en mi jerga, subpartida del sistema armonizado, Cynthia, refiere que hasta esos 6 dígitos, el mundo entero, sabe qué significa. Este es más efectivo que el inglés. Tú dices 010641, por decir si fuese ella chuleta de cerdo, por decir, ¿no? 010641, el mundo entero sabe que 010641 es chuleta de cerdo. No importa dónde estemos, porque hasta 6 dígitos el mundo que comparte el arancel lo conoce con un mismo nombre, ¿de acuerdo? Técnico. El 010641 es el número arancelario universal con el que la mayoría de personas lo conocemos. No hay otro nombre para eso. Ese es el nombre con que todos lo conoceremos, de acuerdo como el arancel lo denomine. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esta parte? Si habláramos de la nandina, no, la nandina es 8. La nandina refiere a Andes. Ahí dice andina. Le hemos puesto nandina, andina. La nandina refiere a los países que están rodeados por la cadena de los Andes. Entonces, Ecuador, Perú, Colombia, bueno, los chilenos no tienen Andes, dicen ellos. Entonces, y Bolivia, comparten decir que lo que clasifiquen 8 para los 4 países sería lo mismo, para los 4 países, ¿de acuerdo?
Entonces el 0,1 operará tanto operará para Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Es por eso que cuando ustedes compran sus cosas, Cintia y Jeremy, le vamos a dar un dígito de 10 números. Dígito de 10. Y te va a corresponder entonces saber que cuando llegas al dígito 10 en el Perú, puede ser que pagues 0%, 6%, 11%, ¿ya? Eso es lo que corresponde. A cada mercancía que ingresa a un territorio le corresponde entonces un respectivo pago. Por eso que decimos que puede ser 0, 6 u 11. Bien, háganse la idea del 0, 6, 11, nada más por ahora. Pero lo importante es que mires esta diapositiva y te des cuenta que las mercancías empiezan a ser identificadas a partir de 4 dígitos, 6 dígitos, 8 dígitos y 10 dígitos. Ahora, ¿y por qué Daniel no dice 2 dígitos? Porque dos dígitos es de manera general. A ver, vamos a decir, a ver. A ver. A ver. Ya. Ya. Si yo digo elefantes, ¿a qué reino pertenece? Elefantes. ¿A qué reino pertenece? Voy a leer el chat de ustedes. Elefante, ¿a qué reino pertenece? ¿Cuántos reinos te han enseñado que existen? ¿A qué reino pertenece el elefante? Muy bien, animal. Correcto, Cintia. El reino animal. Creo que los demás estamos de acuerdo, ¿no? Jeremy y Michelle. Ahora, ¿qué pasa si el elefante que yo traigo es un elefante gracioso, cómico, medio cómico ambulante, es de circo? ¿Será lo mismo? ¿O simplemente es un atributo, una cualidad, una vocación que el elefante tiene? A ver, ¿sigue siendo clasificación del reino animal o ya por ser un poco cómico y gracioso ya deja de ser un poco animal y le vamos a dar otro denominativo para clasificarlo en el capítulo? O sea, ya no pertenece al capítulo 3, reino animal. No, reino animal es 1, capítulo 1. Muy bien, entonces la vocación, la habilidad del animal es que ya no es un animal salvaje, ya no es un animal entero, es un animal en el cual realiza una determinada acción y entonces, por tanto, está ligado a una actividad recreacional. Entonces, por tanto, decimos que cuando está en 2 dígitos, el 0,1 era para el animal salvaje, pero cuando el animal hace alguna actividad, desarrolla evolutivamente algo, digámoslo así, entonces le vamos a dar otro capítulo. Por eso es el hecho que no nombro a manera de 2, sino para ser más específico y no tan general, denomino a partir de 6, de 8 y de 10 dígitos. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? ¿Lograron entender? ¿Se entendió, Cintia? Jeremy, Michelle. ¿Se logró entender? ¿Lograron entender la explicación? Ahora sí está un poco más claro. Sí, bien, Michelle. Jeremy y Cintia, ¿ya entendieron un poco mejor la explicación anterior? Cada clasificación, Jeremy, correctamente le corresponde un capítulo, pero el capítulo es de índole general. Es una manera de generalizar. Si digo café, reino vegetal, pero para ser más específico tendría que ir a la partida para encontrar solamente los elementos del café, porque tú sabes bien que en el Perú hay diferentes tipos de café. Esa sería la forma de estudiar en el arancel. Bien, Cintia, ¿lo logré entender un poco? Entonces, vamos a entender que cuando uno clasifica, se obliga a pagar algo. Ese obligar a pagarte, a que pagues algo, se denomina tributo. Por eso que cuando importas,
O sea, cuando traes la importación de las mercancías, tributas. Cuando haces la exportación, no tributas, ¿ya? Esos son dos mecanismos diferentes. En la importación, siempre la mercancía extranjera termina convirtiéndose en nacionalizada. Y en la exportación, las mercancías nacionales o nacionalizadas no pagan tributos, ¿ya? Esa es la diferencia, pero en ambas situaciones, la importación como la exportación, ambas, tanto importación como exportación, se necesita su clasificación arancelaria, ¿sí? ¿Se entendió? Y ese es un mecanismo, este es el famoso mecanismo de la barrera arancelaria. ¿Lograron comprenderlo, por favor? ¿Lograron entenderlo? ¿Sí? Bien, de acuerdo. Entonces continúo en la siguiente diapositiva. Ahora, no solamente existe una barrera arancelaria, sino que se subdivide. Una es con los aranceles, la segunda es con los contingentes y la tercera es con la barrera administrativa. Bien, no voy a explicar el contingente, sino voy a basarme exclusivamente en la barrera administrativa porque estamos hablando de mecanismo. Y la barrera administrativa sí que es un mecanismo que ciertamente, de alguna manera, si no lo tienes previsto, vas a perder un poco de margen de ganancia con la importación. Veamos. Entonces, la barrera administrativa es aquella donde la administración de aduana observa el proceso y decide no declararlo o aceptarlo como tú lo presentas. ¿De acuerdo? ¿Me dejo entender? Miren el ejemplo en la pantalla, por ejemplo. Miren el ejemplo. No sé si se puede verse. ¿Se puede visualizar la imagen, por favor? ¿Me dices? Si la puedes visualizar, dime, por favor, si la puedes visualizar. En pantalla estoy haciendo la muestra de una factura comercial que se presenta y al costado estoy colocando lo que está sucediendo y ahí justamente se está mostrando el ingreso de unos smartphones que no fueron declarados correctamente, que de alguna manera buscaron ingresar de manera que no cumpliendo todas las formalidades, o sea, los permisos, de repente la factura, en ese momento algo. ¿Y qué pasa con la aduana? Entonces dice acá, el valor será observado a nivel de series declaradas, producto en orden correlativo según el invoice. Quiere decir que si él declaró que su smartphone le valía, por decir, $50, lo que en el mercado se compra a $300, entonces la aduana le dirá, ya, señorita Cintia, tenemos dudas de que usted haya comprado un smartphone a 50 cuando el mercado vale 300. ¿Nos podría, por favor, sustentar por qué a usted le venden a 50 y generalmente todos los que compran lo traen a 300? Entonces, la aduana hizo pronunciamiento, la aduana te observó lo comprado, el valor, no el precio, el valor. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Se acuerdan los Incoterm, no? Yo le mandé los Incoterm a desarrollar, ¿se acuerdan? El Esword, el FA, el Free Carrier, el FOB, ya. Ustedes han visto que cuando van incrementando el Incoterm, el valor cambia, ya no hay precio, hay valores. Entonces la aduana dice, pero ¿cómo es posible, Cintia, que usted comprando en Esword le valga menos que aquel que ya a nivel de otros, ¿no? O que representando usted comprando en términos FOB, otros que compran en términos Esbor es más caro. No comprenden, entonces deciden aplicarle a Cintia el ajuste del valor. Por eso es que digo que dentro de las medidas de las barreras arancelarias, la barrera administrativa también es una que pertenece dentro de las arancelarias y está abocada específicamente a la actividad de la aduana, ¿de acuerdo? Se vincula con la actividad aduanera. Bien, ¿se entendió esta parte, por favor? Me dicen si han entendido esta parte. Esta parte se denomina el ajuste del valor. Me dicen si la han podido entender, por favor. Si no, la vuelvo a explicar. Por eso ahí puse la fotografía de una incautación que se hizo en la marítima a smartphone que había ingresado. ¿Entendieron Cintia, Jeremy y Michelle esta parte de la explicación de la barrera arancelaria? Claro, Cintia. Ya, por ejemplo,
consulta de zapatillas. Está bien, quiero importar para venderse, porque yo he visto que Teletron lo vende muy caro, son 600. ¿Quién va a comprar 600 y 600 se pagan al mes? Entonces, sí, pero yo sé que dicen que las zapatillas más comerciales, sí, es verdad, las zapatillas de marca, en algunas cuestan $25, $30, $70, ¿no? No es tan caro, o sea, entonces tú dices, bueno, yo quiero importar, pues Daniel, entonces ya bien, pues nos te embarcas en el sentido de la compra, pero tienes que considerar que cuando la mercancía de esa naturaleza ingresan, existen pequeñas situaciones que uno debe conocer bien. Primero, debes conocer bien la zapatilla, bien, al detalle, no como usuario que se coloca y se guía por la marca sin saber el modelo, el tipo, el diseño, la composición, los elementos. Número dos, si es marca hay que preguntarse por qué esa marca, realmente al usarlas o venderlas, alguien debe habernos dado el derecho de poder usar su marca en mi negocio. No en lo personal, sobre todo en los negocios para poder vender. ¿Por qué de usar su marca? Porque si alguien te compra, entonces va a decir, Cintia, me vendes una Nike, ya. Entonces el usuario va a decir, pero Cintia, son de verdad, ¿no? No son de acá de Grau, ¿no? O sea, que tú haces en Chiclayo, Trujillo, y la traes acá, le pones la pegatina y dice Nike. No, así son originales. Entonces ya. Entonces, eso respalda. Primero, la descripción, composición, identificación y la marca. La aduana te va a observar uno, el precio, como es en ese ejemplo, el precio. Después el valor. Después va a preguntarte si las marcas te han conseguido el derecho de comercializarlas. Por eso que a esta parte le llamo la barrera administrativa. ¿Quién va a, no solamente la aduana va a intervenir, vamos a ver que otra entidad va a opinar acerca de la marca? ¿Quién va a decir, Cintia? ¿Lo has podido comprender? Dime si lo puedes comprender, Cintia, para poner sino otro ejemplo más. ¿Sí? Bien. Jeremy, Michelle. ¿Se ha comprendido? Jeremy, Michelle. Sí, Jeremy. Justamente uno de los mecanismos para determinados productos necesitan conocerlo muy bien. Muy bien, lo importante, yo siempre he dicho, bueno, no en la clase usted de pricing, esto no es pricing, pero yo le digo una cosa siempre, el problema no está cuando llega, el problema está cuando lo inicias. O sea, quiere decir que si fijamos correctamente las compras, serán menos los problemas cuando ingresen. Esa es la única manera de poder aplicar correctamente entonces la identificación. Bien, Michelle. Michelle. Espero que haya podido enviar su trabajo, como lo solicité al sistema, ¿sí? Muy bien, ya, para poder revisarlo. Y la siguiente sesión, porque quiero avanzar esta, la siguiente sesión, que nos vemos entonces, voy a hacer con usted el desarrollo del ejercicio del Incoter, ¿ya? Para ver, uno era más sencillo que el otro, ¿ya? Reconozco que uno tenía más recovecos, pero, digamos así, los niveles cuando son Incoter pueden ir aumentando. Bien, entonces voy a continuar la siguiente parte. Bien, Michelle, vamos a continuar. Ahora, si hablamos de una barrera arancelaria, ahora hablamos de una barrera no arancelaria. Entonces vamos a ver la diferencia. Voy a leer la definición que le he colocado. Dice, una barrera no arancelaria es toda aquella medida distinta a la imposición del arancel que restringe o dificulta el ingreso de un producto determinado, aunque realmente no restringe, sino que incrementa y el valor, pero a su vez disminuye nuestra ganancia, ¿ya? En lo arancel. Estas medidas tienen como objetivo beneficiar a los productores nacionales, las no arancelarias, y proteger la industria. Sin embargo, al restringir la oferta, se impide el libre intercambio también entre los consumidores. Ah, ¿verdad, Cintia, no? Bien, Cintia, en el sistema está colocado un PDF con 2 ejercicios. Le solicitaría que usted, en su caso, me lo reenvíe resuelto hasta la siguiente sesión, que es el día miércoles, ¿de acuerdo? Para que lo pueda resolver.
Y dice que entonces la barrera arancelaria busca de alguna manera proteger. Bien, Cintia. Es con nota, ¿ya? Usted va a terminar, usted no, va a dar no van a dar a ustedes un examen final, van a ir conforme voy explicando cada sesión, de repente con un trabajo, es su nota, ¿ya? Y su intervención también. Así evitamos estar pensando en el día en la nota. O en el mismo día que nos corresponde final, hacer ejercicios como nota o evaluación. Bien, entonces la barrera arancelaria. Ah, José Solano, muy buenos días. No te había visto en el sistema. A ver, ¿quién está? José Solano. Ya, José Solano, a ver, voy a leer lo que acabo de escribir en el chat. A ver, voy a leer, ¿sí? Bien, José Solano, entonces envíe el trabajo hasta el miércoles, ¿ya? Hasta el miércoles, ¿sí, por favor? Hasta el miércoles. Puedes hacerlo manualmente, José Solano. Puedes agarrar un papel y en un papel escribirlo y en todo caso enviar la imagen a través del site, ¿no? Del sistema. Viaja más rápido, ¿sabes? En el smartphone que en el laptop. ¿De acuerdo? El laptop es una máquina y el smartphone es diferente, es un mini ordenador, pero su velocidad es a veces mucho más precisa. Bien, continuamos entonces. Bien, entonces decimos que la barrera no arancelaria busca el pronunciamiento ya no de la aduana, sino de otra que no es la aduana. Veamos. Entonces, las barreras anteriormente mencionadas se pueden medir por lo cuantitativo y lo cualitativo. Cuantitativo hablamos de cantidad y cualitativo hablamos de calidad, ¿de acuerdo? Entonces, la barrera se diferencia por lo cuantitativo y lo cualitativo. Veamos entonces el ejemplo de lo cuantitativo y lo cualitativo. Entonces veamos que es una barrera cuantitativa, habla de cantidades. Entonces, si ya sabemos que una barrera arancelaria es el arancel más la parte administrativa de la SUNAT y la barrera no arancelaria es la no intervención de la SUNAT, pero es la intervención de los sectores competentes, hay que diferenciar que ambas barreras se pueden medir de la manera cuantitativa o cualitativa. Vamos a ver la cuantitativa. Una barrera de tipo cuantitativa sería pedir permisos de ingreso aplicados al régimen de importación. Puede ser una ligeza, una inspección SENACE, etc. Tributos como el impuesto del antidumping, IGB, IPM. Esos cuantitativos, ¿ya? Son los cuantitativos. Ahora veamos lo siguiente. Veamos un caso de barrera. En el año 2013, en el mes de enero, Ecuador colocó barreras arancelarias y no arancelarias. Vamos a decirlo de una manera práctica, ¿ya? O sea, arancelario. O sea, que dice que el arancel de él de repente subió más para nosotros. Y lo no arancelario, de repente nos pedía permisos que no correspondían. Por eso digo, impuso dos barreras. La barrera arancelaria y la barrera no arancelaria en el año 2013 a las importaciones de su país. Se impuso restricciones a 627 partidas provenientes de todo el mundo, las cuales comprenden 353 productos del Perú exportados a Ecuador. En este país, días después, este país restituyó las preferencias arancelarias a los países miembros de la CAM. Ya, es así. Me refiero a que para proteger su mercado, Ecuador decidió no cobrar más el ingreso y pedir determinadas autorizaciones. A mí me pasó con el caso de Rafael Correa, que fue creo que en el caso de que cuando la empresa UNIC de Colombia vendía más productos de belleza en su país, entonces me acuerdo que Rafael Correa en un comunicado decía que cuando un país solo envía lo que produce y solamente permite el consumo y la fuga de capitales, entonces no está ayudando a la economía del país que le permite a ese país el dinamismo de su producción y que por tanto entonces no lo consideraba justo. Entonces, en Ecuador, en ese caso, puso una barrera en ese año al ingreso y aumentó los permisos, de tal manera que si un labial, un gloss ingresaba al mercado, entonces en ese momento ya no lo comprabas pues en Ecuador a $1, sino lo podías comprar a $7, $8. Entonces la gente decía $7, $8 ya no es lo mismo.
con 7, 8 dólares me compraba 8 colores y ahora me compro uno. Entonces como que disminuía. Para poder encontrar un equilibrio al caso, no solamente se centra en que un organismo como la CAN o la OMC de verborrea diga que está afectando, sino que se planteó que la única manera de que pueda mediar dicho daño, de alguna manera, económico, ¿no? Y dependencia, era que pudieran poner a alguna empresa ahí, liberando los tributos, liberándole de algunas determinadas situaciones de barreras, digamos así, regionales o municipales. Y entonces, efectivamente, la empresa empezó a poner plantas para evitar el bendito problema de que solamente tú me vendes porque yo te compro y por eso nomás me vendes. Si no, no me hablas. Es como las personas, ¿no? Algunos dicen, solamente me han llamado cuando tienen algo que venderme, de ahí no me llaman. Entonces, lo mismo sintió Rafael Correa, entonces se llegó al acuerdo, porque yo me acuerdo que se detuvo más o menos unos 50, 60 contenedores que no pudieron ingresar. Claro, las empresas dijeron esto es desleal, no cumple, ¿qué hay con los acuerdos internacionales? Pero de cierta manera, este presidente estaba protegiendo una industria, un mercado, no una industria, porque no tenía industria, tenía mercado. Entonces era como venderle droga a alguien para que solamente consuma y se dependa de ello. Entonces a partir de ahí Ecuador empezó a cambiar las políticas y lo vieron como un gobierno entonces enteramente socialista, comunista, como lo veía Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero esta índole no es perder de vista que las medidas que adopta un país son necesariamente políticas, son políticas de comercio exterior. Y detrás de la política de comercio exterior están las ideologías del partido que gobierna en ese momento en el país. Por eso, si quieres hacer comercio, y estoy hablando de barreras, no dejes de tratar de entender qué gobierno está en turno. Tienes que ser consciente. Serás joven, pero si sigues pensando el producto como algo que no pertenece al universo de la Tierra, entonces vas a hacer malas cosas. Por siempre que negocio, me dicen, Daniel, vamos a enviar a Argentina, y ahora digo, ¿y ahora quién gobierna? ¿La Kirchner o los peronistas o los nuevos partidarios partidario de la, ¿cómo llaman esto? De la renovación, creo que le llaman ahora, ¿no? Entonces hay que analizar la ideología política, si es una ideología nacionalista, es una ideología, ¿cómo le dicen acá? Patriótica, es una ideología son neoliberales, son liberales, son comunistas, son socialistas, porque esto que ves acá del caso de la Barrera no se da porque quieren, se da porque un país siente dentro de sí que algo no funciona y que como no comparte ganancias, entonces pone la traba a la situación del comercio. Y la OMC claramente lo dice en su página, que las políticas comerciales es un elemento que se debe poner de lado porque el comercio no debe ser sojuzgado por determinadas tendencias políticas, sino que el comercio es comercio, produce dinamismo, pero algunos países sienten que no tiene dinamismo. Por eso le pongo el caso, ¿ya? El caso no es un caso solamente aislado al país. Quiero que comprendas que lo que ocurre debe verlo, ¿no? La medida de Sagasti a volver al aislamiento social fue buena, pero yo perdí trabajo por 15 días, yo no tengo. Entonces, es analizar, o sea, yo dejo de vender, pero bueno, como uno es el dueño de todas las boticas, él sí puede vender. Entonces la gente va pensando, ¿no? Claro, la gente va reaccionando, dice, bueno, esa barrera. O sea, los medicamentos entran, pero un momento, pero uno no produce ni siquiera chicha morada, ¿no? Porque ahora algunos vistos sobres que vienen de otro país. Entonces, pero les permite el ingreso a otros que producen cuando de repente yo podría poner en vez de pantalones jean, hacer mis mascarillas de denim, ¿no? De tela jean. Bueno, cumplo los procesos que dice el produce, porque producción ha sacado, ojo, las normas técnicas para producir las mascarillas. Entonces, tú tienes que estar un poco dinámico, tú tienes que estar un poco innovador, porque si sigues siendo primitivo vendedor, entonces no vas a poder afrontar las barreras. Solo los que innovan, solo los que están constantemente actualizados sobrevivirán. ¿Y
el incendio, ¿no? Y eso pasa, pues, ¿no? Hay que estar pendiente. Es verdad que estamos pendientes de nuestras obligaciones laborales, pero las barreras crean alguna manera desabastecimiento o sobreabastecimiento o monopolios o oligopolios. Por eso que las barreras, detrás de una barrera, siempre existe una intención, ¿de acuerdo? Siempre hay una intención. Y si tú eres de los comerciantes reales, entonces sabrás qué actuar. Si ya lo venía planteando, ya debiste haber cambiado la estrategia, pero la gente reacciona a última hora. La barrera en este curso no es simplemente hablar, sino es analizar. Quiero que comprendas la importancia que es estar analizando las situaciones, ¿de acuerdo? Date tiempo para analizarlas, porque esas cosas no se pueden ver del todo mucho en la clase. Bueno, dice Solano, ¿no ha sido bueno? Bueno, mi opinión es que bueno y oportuno hubiera sido adelantarnos al cambio nosotros como empresas. Nosotros, porque el gobierno no puede parar una pandemia. Estamos en una situación endémica. Sin salud no se hace nada, es la verdad. Sin salud no se puede llegar a nada. Y ciertamente, acuerde que la municipalidad, bueno, tú eres joven, la municipalidad hace un mes dijeron y publicaron en el diario peruano que los cambios de giro se podían hacer anticipadamente y eran gratuitos en el tiempo de pandemia. Estamos en pandemia, por supuesto, estamos en pandemia, quiere decir que la norma puede estar vigente. Muy bien, es importante la estabilidad, debe haber dinamismo. Entonces, de repente se debe permitir que todos los comercios funcionen, pero la norma dice, mercados y comercios deben funcionar al 40%. No ha especificado si es una tienda que vende solamente emoliente, no ha dicho eso. Simplemente ha dicho tajantemente en la norma, dejando pequeños vacíos legales. Se puede aprovechar los vacíos legales, porque si uno revisa la normativa que se ha dado específicamente, no hay iglesia, no hay fe. La fe la haces en tu casa, dicho. ¿Quieres ver cine? Prende Netflix, ¿ya? O descárgate las películas del YouTube. ¿Quieres comer en restaurante? Lo siento, tendrás que ver que el restaurante te lo envíe. Entonces, pero ahora dice, ¿y cómo hacemos? Pues ahí está el dinamismo. Entonces, si tú sabes que va a venir algo, entonces traes importación de qué cosa? De POS, de pagos, ¿no? De sistema de pago electrónico, para que entonces la tienda tenga y el usuario que tiene medios de pago físico como tarjetas de crédito o débito responda automáticamente, ¿no? Llega el pedido, paga, ya está. Entonces, el comercio es muy dinámico, el comercio siempre se mueve por encima de las barreras. Donde hay una necesidad, hay una oportunidad siempre aprovecharla. Donde alguien sufre, hay una oportunidad de venderle agua si no la tiene. La barrera no es una barrera, esencialmente es una oportunidad, pero solo la pueden ver quienes realmente la saben entender. La economía ha afectado a todos, nos afecta a todos, a mí, a usted, a todos nos afecta, pero no hay otra manera, no hay otra salida, ¿no? Ahora la vacuna llega en septiembre, nos dijeron enero, no, espera, carnavales, no, el Día del Amor, no, lo siento, el Día del Amor Cupido no traerá vacuna. Entonces, nos han dicho septiembre. ¿Qué ha cambiado de vacuna? No lo sé, de veces hasta el año 2025 llegan, ¿no? Realmente, ¿no? No lo sabemos. Pero la situación es que las barreras, siempre detrás hay un algo de interés que favorece siempre a alguien. No es equitativo, José Solano, te comprendo, no es equitativo, yo lo sé, no es equitativo, pero debemos, si alguien quiere vender pasteles, subirle la harina a nosotros, pues, ¿no? Si la gente se cansa de comer queque, la masa elástica yo la tengo un poquito mejor y puedo mejorar tu producto. Entonces, vamos participando de la cadena de la torta, digo yo, ¿no? En este proceso pandémico de las barreras. Este es un ejemplo de Ecuador y yo quería que lo entienda. Ahora, acá está la página de la OMC. La OMC se pronuncia cuando pasan estas cosas. Y es importante entonces revisar a qué llama la OMC OTC, Obstáculo Técnico al Comercio. ¿A qué llama barreras arancelarias? Acá yo lo voy constantemente leyendo. Y entonces también la comunidad andina se pronuncia. Y la comunidad andina dice gravámenes. La comunidad andina dice que son requisitos siempre para iniciar la, la, la parte interna del tributo. La economía se mueve por el dinamismo que vende o ingresa, creando déficit o superávit. Entonces, ambas instituciones en este tema de las barreras intervienen, la comunidad andina para los países andinos y la OMC en general para todos los países. Por ejemplo, ahí vemos
ahí vemos que se emitió un comunicado en el año 2020, ¿no? La Dirección General de Medicamentos, DIGESA, comunica las instrucciones y establecimientos farmacéuticos del sector público y privado para el tema del uso de la... Ojo, mira, ojo, esta noticia es muy importante. La voy a agrandar si no la ves en la pantalla. Y dice ahí exclusivamente, dice, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, a través de su dirección de dispositivos médicos, dice, comunica a las instituciones y establecimientos farmacéuticos del sector público y privado y al público en general que a partir del 1 de enero del año 2021, ya hemos pasado, estamos en febrero del 21, los respiradores quirúrgicos de uso médico N95, KN95, FIT-2 y el 3 y sus equivalentes quedan sujetos a la exigencia del registro sanitario para efectuar las actividades que le faculta su titularidad, por lo que los establecimientos farmacéuticos pueden iniciar la tramitación del mismo a partir del 1 de octubre de 2020. Quiere decir que esto ya estaba dado. Yo lo publiqué cuando estaba enseñando legislación. Ahora, no es tan fácil la cosa. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto has pasado? Octubre, noviembre, diciembre, enero. 3 meses para lo que se venía, para las importaciones. Y esto ahí está. Yo lo saqué. Esto fue realmente emitido el 8 de julio del 2020. 8 de julio del 2020. Ahí está el sellito, la fotito, justamente, ahí está el documento selladito, le he puesto cuando ha sido emitido, para que entonces entendamos que las cosas no se pueden improvisar. Esto es una barrera, sí. Querías vender NK95, ahora van a estar más caras. Si tú hubieras sido un poco más logístico, entonces dirías, oye Daniel, yo quiero traer, ¿dónde? Hubiéramos traído y nos hubiéramos abastecido. Y ahora, ¿tú crees que van a seguir vendiéndola a sol? ¿A 2 soles? ¿Tú crees que en el mercado se va a poner a ese precio con el que localmente los encontramos? La gente, como existe la libre demanda, lo que va a hacer es colocarla al precio de la necesidad. Esa es una barrera, ¿ves? Una barrera anticipada. No es una barrera que se dio recién. Y yo te apuesto que la mayoría, cuando su mercancía ha ingresado y no es lo que señala la norma, entonces va a encontrar una barrera de tipo arancelaria con la SUNAT, y con el sector competente. ¿Sí? ¿Vieron el ejemplo, no? Cintia, José Solano, Michelle y Jeremy están viendo el ejemplo, ¿no? Se dan cuenta, jóvenes o señores, que es muy importante en el comercio dedicarle al comercio, dedicarle, es muy importante. Esto ya fue del año pasado y a mitad del año, ahí está la fecha, pues yo le dejo la fecha de los documentos, la fecha en que fue. Parece que nadie me hizo caso. Ya el 2021 está cerca, no, faltan 6 meses, Daniel, todavía me dice, falta 6 meses, sí, claro, 6 meses. En noviembre explotó el tema de la pandemia con China y en noviembre dejaron de haber container. En diciembre los fletes subieron hasta el cielo. Hace 3 días los fletes están en $8,500. Entramos al año de la celebración china y entonces los fletes están por las nubes. No hay paz. Bueno, no sé qué pasó, creo que se me fue la señal o el audio, algo me pasó acá en mi sistema. Bien, se entendió la primera parte, ¿no? Se entendió esta parte, ¿no?
de la barrera de las cuantitativas, ¿no? Y aunque parece mentira, lo que acabo de mostrar no solamente es una barrera cuantitativa, también se puede medir como una barrera cualitativa. Ya reconectar mi diapositiva para poder entonces seguir viendo el tema. Estamos en la barrera cuantitativa, estamos analizando este tema que nos confiere a nosotros, ¿ya? Entonces déjenme hacer las consultas porque mi diapositiva se me ha perdido en el sistema. Ahorita quiero reconectarlo. Bien, ¿alguna pregunta, por favor, al tema? ¿Alguna pregunta, alguna duda, por favor? Si alguien tiene una pregunta, una duda, me lo manifiesta para poder aclararlo. Bien, entonces, estamos concluyendo que la parte aduanera es muy importante. La parte aduanera, aquí es importantísimo manejar el criterio aduanero. Bien, estamos viendo que ya existía una pequeña barrera dada. Entonces, imagínate, ¿no? No solamente es una imposición, sino que ya una entidad competente hacía pronunciamiento sobre el ingreso de la mercancía anticipadamente y ciertamente le está dando una ventaja a un sector que ya pues ha sido observado no solamente por el público, sino también ha sido observado por otras entidades como Indecopi, ¿no? Bien, entonces, a ver, vamos a ver si mi pantalla vuelve para poder reconectarme y entonces poder hacer la exposición que sigue. A ver, déjeme ver si reconecto mi pantalla para poder seguir explicándole a usted. Bien, ¿alguna duda, algo, alguna inquietud, algo? ¿Una inquietud al tema? Ahora, vayamos mientras mi diapositiva va tratando de conectar. Si todo bien, Cintia, bien, vamos a entender. Lo cuantitativo está midiendo las cantidades que van a ser manejadas. Ahora, lo cualitativo, sin embargo, a diferencia de lo cuantitativo, es una medida bajo la intervención de siempre de los sectores competentes. Acuérdense que yo siempre le preguntaba, ¿bueno o nuevo? La aduana no determina si es bueno o nuevo. Quien lo va a determinar para este caso sería el sector competente. Y en este caso el sector competente tendría la barrera de tipo cualitativa. Entonces, son aquellas medidas bajo la intervención del sector competente, entidad o ministerio, que intervienen dando siempre una opinión o pronunciamiento sobre la materia de su competencia. Por ejemplo, si es salud, si es producción, si es turismo, con respecto a la mercancía que es objeto de su observación y de su competencia, ¿sí? ¿De acuerdo? Le correspondería siempre a esa parte del sector dar pronunciamiento sobre ello. Okay. Bien, deme un segundito que tengo ahí por ahí alguien que está haciéndome, parece bulla. Bien, entonces, ya entonces podemos tener claro, entonces, cuándo es barrera cuantitativa y cuál es cualitativa. Entonces vamos a, en breve, mi pantalla se ha de colocar, entonces vamos a ver el tema de la barrera
cualitativa. Y vamos a hacer mención. En el site que tienes tú, he colocado entonces ya la lista de las entidades o sectores competentes que respecta al tema de las mercancías restringidas y prohibidas. La he colocado a nivel de importación y exportación, y a la vez, creo que si no me equivoco, está ahí, voy a revisarlo, el tema de qué entidades o sectores competentes hacen pronunciamiento sobre el tema o materia, pero identifican ahí, porque te dan el enlace para la misma página, de que podamos identificarlo entonces bajo el tema del sector. Cada entidad o ministerio tiene un área, y esa área justamente la que dará pronunciamiento sobre el tema de las mercancías. Entonces, vamos a decir que también en lo cualitativo, la aduana tendrá que intervenir. Claro, la aduana también tiene una parte de lo que es cualitativo. Una parte. Vamos a compartir el documento para que lo puedas visualizar. Y vamos a entrar de nuevo. Acá está el documento. Acá está operativo. Y entra. Ya, me dice si puedes visualizar en pantalla la diapositiva para avanzarla, ¿ya? Le voy a avanzar la diapositiva donde nos quedamos y creo que nos quedamos por acá. Sí, bien, Jeremy, voy a avanzar a la diapositiva donde nos hemos quedado más allá del OMC. Y vamos a correr la pantalla. Me quedé acá en la KNC. Y me quedé en la cualitativa. Es lo que te decía. La barrera cualitativa está en mención al sector o entidad competente. Pero ahora, en lo cualitativo, podemos hablar también de una medida en la cual también se puede medir por las acciones de la incautación o inmovilización. Veamos entonces. Una incautación y una inmovilización, ambas son medidas preventivas. ¿Por qué se dan esas medidas preventivas? Porque esas medidas preventivas lo que hacen es determinar por un breve momento que el sector competente haga su pronunciamiento, o sea, detienen el tiempo, detienen el proceso, el momento en el que tú has traído algo, para que se den tiempo, ¿qué cosa? Tú y la entidad competente a dar un pronunciamiento claro sobre la mercancía, y así la aduana autorizarte el famoso levante. Veamos. Incautar e inmovilizar, recuerda, son medidas preventivas, no son definitivas. La mercancía no la has perdido. Solo necesitas tiempo para demostrar que lo que se ha observado se puede subsanar. Subsanar, acuérdate, se puede subsanar. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva y le voy a mostrar justamente en esta parte las incautaciones que se han realizado desde el 1 de enero hasta el 28 de enero, ¿ya? En mi lista, voy a mostrar mi lista. Ya, no sé si pueden ver ahí en pantalla. Ahí hay un recuento de la fecha de acta que he sacado del 1 de enero al 28 de enero de una sinfín de lista. Más o menos tengo ítem, ¿cuántos ítems tengo acá? Más o menos tengo unos 350 ítems de acciones de inmovilización e incautación. Como puede ver abajo en la pantalla azul, son todas las acciones que se han ido realizando. Y ahí está justamente mostrando la fecha, el año 2021, del 1 de enero de 2021 a las 4 de la tarde, 6 de la mañana, 7 de la noche, 12 de mediodía, 9 de la noche, 4:40 tarde. Entonces ahí están cumpliendo el proceso que se refiere a la incautación o movilización debido a que las mercancías necesitan ser identificadas y no van a ser identificadas en su local, sino que deben esperar en los almacenes a que se complete el proceso de identificación de sus mercancías. Entonces, a este respecto, de este tiempo en el que se da, en que la incautación e inmovilización se está dando en las intendencias de aduana, interviene entonces en la siguiente diapositiva la entidad o sector competente. Ahí puede ver, cuando hay importación y exportación, la entidad y ministerio son los encargados del pronunciamiento. Y es por eso
que en este proceso de la cualitativo hay una acción preventiva que detiene. ¿La inmoviliza o la incauto? La inmovilizar es dejarlo en el almacén, por ejemplo, en el TPP, en Ranza. Y la incautación es que he optado porque las mercancías deben salir del lugar y deben ser llevadas hasta otro lugar donde se garantice con el resguardo de la mercancía que las cosas no se pierdan, ¿de acuerdo? No se vayan a salir. Eso ya ha pasado un caso, nos ha pasado con el caso de unas laptops que vinieron acá a la aduana y que estas fueron movidas intencionalmente y fueron vendidas antes de las acciones y dentro de las acciones. Fue un escándalo que salió en los diarios como gestión sobre el tema de la burla que se hizo sobre las acciones de control. Entonces vemos que la importación e exportación le compete en lo cualitativo intervenir a la entidad o ministerio. Pero para eso, tú tienes el motivo, a ver, Cintia, digamos así, si una mercancía llega, vamos a suponer, ustedes ya, traen zapatillas, ya, pues traen zapatillas, ya han traído zapatillas. Entonces, las zapatillas que ustedes han traído, por ejemplo, yo necesito comprobar que ustedes han pagado el derecho de poder comercializarlas. O sea, me refiero a que la marca en verdad les ha dado el derecho de difundir su marca en sus productos, en su tienda, ¿no? Tú pones tu escaparate, vendo zapatillas Nike. A ver, señorita Cintia, Jeremy, José Solano, a ver, muéstrame el permiso cuando compraste en el exterior que te dieron permiso de que vendas Nike, en verdad. Tú vendes Nike y lo muestras. Por eso que hablamos primero de inmovilizar. O sea, la mercancía está en el almacén, ahí llegó. ¿Cuándo se incauta? Por ejemplo, la acción de incautación es una acción que mayormente se cumple en la zona secundaria. Quiere decir, ¿se acuerdan las acciones de control que decía al comienzo? Extraordinario, ordinario. La acción de control extraordinario va y lo busca en su local. A Cintia, por ejemplo, ya Cintia tiene su local en el Mall Real de Salaverry, ahí se coloca, porque sabe que va a vender caro y le van a comprar. Entonces, uno llega al local de Cintia y le dice, bueno, Cintia, demuéstreme usted que por favor esta mercancía se han cumplido, deme los papeles. Si Cintia en ese momento no tiene los papeles, ya he hecho un caso así, de la DUA, de la factura, de los productos, y solamente tiene lo interno, solamente entonces la van a decir, ¿sabes qué, Cintia? Lo siento mucho, esta mercancía no ha sido demostrada, su origen, no tienes un papel que demuestre que pagó tributos, etcétera, entonces decidimos sacarlo y lo que se hace es llevarlo. Se incauta, se coge todo lo que hay ahí de la tienda de Cintia y se lleva a un almacén de aduana para que ahí se custodie y hasta que presente Cintia los papeles no le serán devueltos. Se le deja un auto de incautación a Cintia para que sepa a dónde se han ido su producto, cuáles son los productos que se ha tomado y entonces efectivamente tiene un plazo para poder presentar sus documentos. En la palabra aduaneramente que utilizamos nosotros es incautar. Incautar la acción de tomar de alguna manera forzosa lo que tú no puedes sustentar. No hay situación para dejar la tienda en inmovilización, porque sabemos, y ya lo he comprobado, de que cuando tú inmovilizas una tienda comercial, no pasan ni 2 días que uno no llega, a veces no puede llegar porque está en otra zona, entonces la gente atiende con el papel ahí en la puerta, o el papel. Ahí yo lo he percatado, cuando he vuelto, o he ido, siempre he visto que las tiendas tienen el papel pegado, pero siguen atendiendo, ya sea con la puertita media abierta, media cerrada, o completamente abierta, donde hay una acción donde no puedes abrir. Sí, correctamente, entre 10 a 20 días tiene Cintia, tanto para la inmovilización y la incautación. 20 días desde la fecha de la notificación, ¿sí? De la fecha en que fue notificada. Bien, entonces vamos a ver la entidad o sector competente, ¿sí? En la siguiente diapositiva. Entonces vemos que debes identificarlos. Digesa, Digemit, Poto, Produce, Senasa.
Entonces te das cuenta que en este punto de acá necesitas identificar siempre la entidad o sector competente. A continuación en pantalla te estoy colocando lo que tienes en el sistema. Quiero que lo verifiques y lo descargues porque necesito que tú puedas identificar un producto, por lo menos de esta lista, que puedas conocer tú, ya sea para el Servicio Nacional de SENASA, DIGESA, está colocado. Y lo que quiero es que entiendas, que identifiques un producto. Por ejemplo, me digas, yo he visto, profesor, que la mercancía de desinfectante que he comprado tiene un registro DIGESA. Entonces, pero ¿cuándo va a ser efectivo determinar que está cumpliendo import-export? Porque va a decir en la etiqueta del producto importado por, y va a decir el nombre de una importadora peruana. En cambio, si dice producto nacional, se está refiriendo solamente a un producto que ha sido fabricado, que tiene un permiso local de DIGESA, pero tienes que identificar un producto que tenga el permiso de haber ingresado como importación, porque la mayoría de los productos que tú compras está pegado y dice importado por, ¿ya? Quiero que investigues y me digas en el mercado, simplemente, ¿ya? Por ejemplo, esos famosos limpia todo, ¿no? Que hay, ¿no? Limpia todos. Ahora están de moda, por todos lados están plagados los limpia todos, por todos lados. Déjame ver, creo que acá me llegó una carga. Esto puedes encontrarlo justamente en los productos también golosinarios, en los productos de golosinas que compras, las galletas, de repente un producto de una mermelada, un determinado café, son productos que requieren entonces del pronunciamiento. Esta lista la tienes tú en el sistema para que tú, por favor, la puedas conocer y la puedas de alguna manera desarrollar, ¿ya? Te muestro la siguiente lista que está en el sistema. Mira, ahí está la siguiente lista. Esto está en el sistema, la tienes tú ahí en tu site completo. Mi recomendación es que esta lista te la lleves siempre en el smartphone o celular o en algo para que entonces puedas cumplirlo y conocerlo. ¿Ya? Es importante. Vamos a ver entonces acá vamos a ir nombrando la lista. La primera puse SENASA, en la anterior. El código de la entidad, en este caso, de SENASA, para esto es la 05. Para CERFOR, la 06, para edición de casinos del MINCETUR, la edición de juegos y casinos, la 25, para el tema del patrimonio cultural, el código 12, en la diapositiva que estás viendo en pantalla, la pesquera, la pesca y acuicultura 11, la dirección de insumos químicos y productos fiscalizados de Produce 17, la 18 es la dirección de asuntos ambientales, la 27 la Dirección General de Política de Regularización de Produce, el Servicio de Sanidad Pesquera SANIPES 28, vamos a la siguiente diapositiva, este está en el sistema, ¿ya? La Dirección General de Medicamentos e Insumos y Drogas, DIGEMIT 03, la Dirección General de Salud e Inocuidad Alimentaria, DIGESA 04, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, MTC 08, la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados, es la 30, y así tienes un sector. Ahora, retrocediendo a la diapositiva, vamos a ver que al costado de cada diapositiva he colocado entonces a qué se refiere. Veamos, por ejemplo, SENASA, productos y subproductos de origen vegetal, plaguicidas agrícolas, productos y subproductos del origen animal, productos veterinarios terminados, alimentos y aditivos, SENASA, SENASA, ¿de acuerdo? SENASA, ojo, lee ahí bien, SENASA. Dice, en el caso, vamos a ver otro que nos compete, a ver, vamos a ver la siguiente diapositiva, en lo que dice ministerio, por ejemplo, vamos a ver acá, ya, alcohol, el alcohol. La Dirección de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados de Produce, ve elementos componentes del nitrato de amonio para la industria en general,
alcohol metílico, sustancia para la fabricación de armas químicas, y alcohol etílico, se encargará entonces la Dirección de Insumos Químicos y sus productos fiscalizados. Si hablamos en el caso, por ejemplo, de lo que es el Ministerio de Salud, que es la diapositiva siguiente, estas diapositivas las tienes tú en el sistema, por favor, lo quiero que lo verifiques. Entonces están los estupefacientes, psicotrópicos y farmacéuticos con digenita. Los alimentos y bebidas industrializados para humanos, digesa. Residuos sólidos, juegos, juguetes y útiles de escritorio, digesa. Asbesto, digesa. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Este tema lo vamos a continuar la siguiente sesión. Y la siguiente sesión, cuando termine, mejor les dejo el trabajo. Mejor voy a dejar que me envíen el trabajo que tienen pendiente para que así no se acumule trabajo sobre trabajo. ¿Sí? ¿Les parece? La siguiente sesión, que termino esta sesión, le dejaré trabajo sobre esta sesión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. De acuerdo. Sí, está bien, mejor. Así no se acumulan. ¿Ya? Bien, pero ya están advertidos entonces de que la siguiente sesión que debo continuar, si no la acabo, cuando yo termine la sesión, le dejo el trabajo. O sea, tengo que terminar la sesión. No va a ser a medias. La termino y la comprendes y me la aplicas. ¿De acuerdo? Así va a ser nuestra evaluación. Bien, entonces nos vemos. Cintia, Silverio, gracias. José Solano, gracias. Ya estoy considerando la asistencia, por si acaso. Jeremy Chira y Michelle Altamirano. Entonces nos estamos viendo la siguiente sesión para concluir y dejar un trabajo sobre esto. El material lo tienes en el sistema sobre las entidades y ministerios competentes, ¿sí? Bien, entonces nos estaríamos viendo la siguiente sesión con ustedes, que es el día miércoles, ¿sí? Bien, nos vemos, Cintia, gracias, José Solano, gracias, Michelle, gracias, Jeremy, nos estamos viendo la siguiente sesión. Gracias a todos, nos vemos la siguiente sesión. Revisar el material, por favor, de las entidades competentes que están en el sistema. Gracias a todos, cuídense.